Gachiakuta no necesita introducción. Desde su serialización en 2022, la popularidad de esta obra no ha hecho más que crecer, y con el lanzamiento de su anime hace poco parece que finalmente llegó para quedarse. Desde fanarts y merchandising hasta incontables videos hablando de su historia, Gachiakuta parece estar en todos lados, y definitivamente con razón. Estamos hablando de una historia exageradamente única. Por favor, es un manga sobre basura, pero con una aura cargada de expresividad y una identidad visual muy clara. Es fácil entender por qué el fanbase de esta obra se volvió tan masivo en tan poco tiempo. Y a pesar de lo que algunos puedan decir, no considero para nada que esté sobrevalorado. No, que algo sea popular no significa automáticamente que esté sobrevalorado. Ya existen muchísimos videos explicando por qué el concepto de Gachiakuta funciona tan bien, y no quiero sentarme acá a aburrirlos con spoilers de algo que pueden ir a leer en cualquier momento. Pero sí sentía la necesidad de hablar de esta obra, y en especial de por qué creo que Gachiakuta es tan atractivo visualmente. Y siendo dibujante, creo que es inevitable que el enfoque de este video sea su estilo de arte. Hay pocos mangas que tengan una identidad visual tan marcada como Gachiakuta, y siendo sincero, creo que es una de las obras con más personalidad que hemos visto en los últimos años. La expresividad de los rostros, la intensidad de las líneas y ese arte con estética de graffiti, todo hace que el mundo y sus personajes se sientan vivos y que pasar de página sea un verdadero deleite. Y claramente una obra con tanta personalidad tenía que venir de la mente de alguien igual. Kei Urana definitivamente no se queda atrás. Es una autora que tiene muy claras sus influencias y, más importante todavía, sabe cómo utilizarlas dentro de su propio trabajo. Alguien que trabajó como asistente de Okubo en Fire Force y que demuestra tener un talento descomunal para la creación de manga. Hay muchísimas cosas que hacen que el apartado visual de Gachiakuta destaque tanto como lo hace, y hoy quiero detenerme a analizar cuáles son. Así que pónganse cómodos, búsquense algo para tomar o para comer porque me van a escuchar hablar un rato. El estilo anime que se utiliza en el manga está bastante marcado y además es un estilo excesivamente popular. Y por algo funciona: ojos grandes y brillantes, narices muy pequeñas o casi imperceptibles y bocas simples. Es un estilo fácil de dibujar y, sobre todo, fácil de mantener consistente a la hora de experimentar con ángulos y expresiones. Y aunque cada uno de los estilos más populares dentro de este grupo tiene sus propias características y diferencias, es evidente que las bases siguen estando ahí. Y esto es una de las cosas que más me llamó la atención cuando vi por primera vez el estilo de Gachiakuta, porque rompe muchas de las reglas convencionales. Y eso me parece increíble, especialmente porque encaja perfectamente con el concepto de su historia. Es un estilo mucho más rudo y áspero, los rasgos están mucho más definidos y la estructura del rostro es muchísimo más marcada, lo que le permite a la mangaka deleitarnos con escenas llenas de ángulos no convencionales como estos. Siento que el estilo que utiliza Kei Urana abre muchísimo más las posibilidades a la hora de mostrar movimiento y expresión, y esto es porque no se ata de forma estricta ni siquiera a las reglas tradicionales de la proporción. En muchos momentos estira y dobla las extremidades con el único fin de favorecer la silueta de la pose que nos quiere mostrar, y aunque no lo parezca, hacer esto bien es extremadamente difícil. Requiere un entendimiento muy sólido del dibujo en perspectiva y de la anatomía en general. Digo, tienes que conocer las reglas para saber cómo romperlas. Y considero que esto es especialmente importante cuando hablamos de un estilo tan estilizado como el manga, porque muchos artistas pueden dejarse llevar por lo simplificadas que están ciertas partes del cuerpo y terminar olvidando que al final del día todo sigue estando basado en la anatomía humana, y Urana nos lo recuerda constantemente. En muchos mangas los ojos se reducen a un par de líneas o formas simples, pero en Gachiakuta se incorporan ciertos aspectos del realismo para darle mucho más peso expresivo a esta parte tan importante del rostro. Las pestañas se dibujan como elementos tridimensionales, lo que le da volumen al ojo, y las pupilas son cóncavas, haciendo que su forma cambie dependiendo del ángulo desde el que se miran. Atado a todo esto, la forma de los ojos en Gachiakuta está lo suficientemente marcada como para que Urana pueda distorsionarla y exagerarla a su gusto al momento de construir expresiones. Y Dios mío, las expresiones en este manga. Podría quedarme fácilmente una hora entera mostrándoles panel tras panel de personajes sacando expresiones completamente desquiciadas, desde miradas desorbitadas hasta muecas extrañas y sonrisas directamente diabólicas,
La forma en la que se dibujan las expresiones en Gachiakuta es tan extrema que en algunos momentos roza lo caricaturesco. Y no lo digo como algo negativo, para nada. Al contrario, esta exageración permite que las emociones que la escena quiere transmitir se sientan al 200%. En este panel, por ejemplo, casi se puede sentir la ira emanando de Rudo. Urana utiliza un contraste muy alto entre luz y sombra, especialmente en el rostro, para intensificar la emoción y dirigir la mirada del lector exactamente hacia donde tiene que ir. Y acá se nota muchísimo la influencia de Okubo y de Fire Force, por cierto. Esta decisión artística no solo le da una personalidad muy marcada a cada miembro del elenco principal, sino que también permite que conectemos con ellos a un nivel casi físico. Y acompañando todo esto hay un elemento fundamental, el line-up. Las líneas en Gachiakuta son casi tan expresivas como los propios personajes. Esto se nota apenas ves una página del manga, la variación constante entre líneas gruesas y delgadas, los delineados que parecen descuidados pero son completamente intencionales, y el uso de líneas de velocidad como herramienta expresiva deja muy en claro la maestría que tiene Urana para decidir exactamente qué quiere que se sienta en cada panel. Y no se limita únicamente a un tipo de delineado. Cuando la escena lo requiere, Urana es capaz incluso de cambiar de medio. Hay paneles que están dibujados de forma tradicional, directamente a lápiz, para vender la emoción de la escena de una manera mucho más cruda y convincente. Ahora, sin entrar demasiado en spoilers, aunque es difícil hablar de esto sin hacerlo, en la historia hay un personaje femenino que sufrió maltrato y durante su infancia. Su madre la vendió a un hombre que le hizo cosas horribles. Y donde muchos otros mangas podrían haber caído en el morbo o en mostrar incluso más de lo necesario, Urana maneja este tema con una sensibilidad y una clase enormes, respetando el peso real que implica tocar algo así en una historia. El manga nos coloca directamente en la perspectiva de la niña. Esta parte de la historia está dibujada como si estuviéramos viendo los dibujos de una nena de 5 o 6 años. Los paneles tradicionales desaparecen y son reemplazados por recortes de papel. Las páginas se distorsionan cada vez que el personaje cuenta algo que le afecta profundamente. Y no solo nos dicen lo que pasó, vemos cómo este trauma está afectando literalmente a la página misma. Y esto nos permite experimentar la escena desde el punto de vista de la niña, entendiendo no solo lo que vivió, sino también cómo lo entendió en su momento y la forma en la que decidió protegerse de ello. Digo, es claro que Urana sabe muy bien cómo tratar este tipo de temas a través de un lenguaje visual. Y algo que me parece realmente impresionante es que justamente en momentos como este es donde se vuelve más evidente su habilidad como mangaka, porque incluso cuando la historia se vuelve pesada, incómoda o difícil de leer, el arte nunca se siente estático. Y esto nos lleva directamente a otro de los grandes pilares del estilo visual de Gachiakuta, la fluidez. Hablemos del movimiento en este manga. Las siluetas fluyen, los cuerpos se retuercen y la composición acompaña constantemente esta sensación. No se siente como si estuvieras leyendo algo quieto, el movimiento está presente en cada página. Y al igual que cuando lees algo dibujado por Horikoshi, nunca tienes que preguntarte hacia dónde mirar o en qué orden leer los paneles. Todo fluye de forma natural. Y creo que esto está muy ligado a algo que mencioné antes sobre el diseño de personajes. En Gachiakuta todo se estira o se encoge para favorecer la silueta y reforzar el movimiento. El estilo de Urana es muy redondeado, lleno de curvas, y eso ayuda muchísimo a que las poses se sientan orgánicas. Digo, ¿cuántos mangas han visto donde el cabello no termina en puntas sino en curvas suaves? Todo en Gachiakuta grita expresividad y movimiento. Pero nada de esto importaría si el mundo en el que se mueven los personajes no fuera convincente. Y por suerte, este manga no sufre de ese problema. Los fondos, las montañas de basura, las ciudades oxidadas, sucias, llenas de mugre, el mundo se siente tan vivo que casi puedes imaginarte viviendo en él. Y en gran parte esto se lo debemos a Hideyoshi Ando. Kei Urana no trabajó sola para crear esta obra y creo que esa colaboración es una de las razones principales por las que Gachiakuta se siente tan único visualmente. La cultura del graffiti y la moda callejera encajan de forma perfecta en este mundo hecho de basura, donde la gente vive inconforme con lo que la rodea y necesita encontrar una forma de expresar esa frustración. El arte de Ando es impresionante, llena las paredes de las ciudades con grafitis cargados de personalidad que no solo hacen que el entorno se vea mejor, sino que venden muchísimo más el mundo en el que viven estos personajes.
Y lo increíble es que el trabajo de Urana y Ando encaja tan bien que no me sorprendería en absoluto si alguien me dijera que todas estas ilustraciones fueron hechas por una sola persona. Se entienden y saben traducir esa comprensión en algo visualmente muy poderoso. Si a esto le sumamos la clara inspiración en la moda callejera para el vestuario del elenco, el resultado son paneles que perfectamente podrían estar pintados en la pared de algún edificio de Nueva York. Cada atuendo le suma personalidad a quien lo lleva y refuerza todavía más este mundo donde todo lo que te rodea es basura. Así que es lógico que la moda esté inspirada en tomar cosas desechadas o usadas y convertirlas en algo propio. No es raro ver retazos, parches o ropa reutilizada incluso en los uniformes. Y todo esto encaja perfectamente en un manga que al final del día trata justamente de eso. Sacar lo mejor de aquello que otros consideran basura. Y es que el arte de este manga realmente marcó un antes y un después en la forma en la que pienso cuando dibujo. Y sinceramente creo que Kei Urana se está convirtiendo en una de las pioneras de una nueva ola de mangakas que está por llegar. Su estilo, tanto dentro como fuera de la página, es profundamente inspirador. Tiene muchísimas cosas de las que pueden aprender quienes quieren estudiar este medio. Y si no, al menos vayan a leerse el manga porque de verdad vale más que la pena. Gachiakuta no destaca solamente por su concepto, que sí, lo entiendo, es muy único, sino por el conjunto de todo lo que lo rodea. Es esa suma la que hace que la obra emane tanta personalidad. Porque acá el arte no está solo para acompañar la historia, el arte es parte de la historia. Y es increíble ver cómo tantos aspectos visuales distintos se unen de forma coherente para formar un mismo lenguaje. Un lenguaje que habla de frustración, de rabia, pero al final del día, de identidad. De tomar aquello que otros desechan y convertirlo en algo propio. De no tener miedo a salirse del molde, de estar dispuesto a tomar riesgos y a romper reglas para crear algo verdaderamente increíble. Y es justamente eso lo que creo que convierte a Gachiakuta en una de las obras más interesantes del manga actual. Dicho eso, gracias por quedarse hasta el final. Vayan, lean manga, dibujen, creen algo y sin nada más que decir, aquí hay $10,000.